una temporada más de Una cita con el alma, que empezamos este mes de nada, final de septiembre, con este veranillo de San Miguel, que dicen. Y, y bueno, el tema que has elegido para hoy es información latente y patente, mal de ojo, vudú, hechizos, magias. A ver qué vamos a sacar de ahí. Bueno, yo Venga. recuerdo a todas las personas que este directo quedará grabado, quedará después también colgado en YouTube. Y bueno, si tenéis preguntas, pues podéis escribir las preguntas. Y si después os surgen preguntas una vez visualicéis el vídeo en diferido, igual, podéis poner en contacto con Lucía, conmigo, y si tenéis alguna duda, la contestaremos. Pues nada, Lucía, a ti, cuando quieras. Pues mira, el motivo, ¿no? Por el que elegí este tema entre todos los demás era porque cuando, cuando yo hago terapia o cuando oigo hablar de gente, ¿no? Que va a sanaciones o, bueno, comentarios que me llegan muy comunes, es, eh, es la frase de me me han hecho algo, ¿no? Y claro, a mí hay una parte de mí que le da mucha tristeza, que me da mucha tristeza porque el que me han hecho algo implica para mí algo más que, bueno, que lo que está sucediendo, es decir, yo estoy viendo en las personas que no tienen el conocimiento suficiente eh, como para saber exactamente qué significa ese me han hecho algo, ¿no? Entonces, eh, claro, a mí me gustaría aportar mi conocimiento, ¿no? Sobre el tema para que la gente cuando considere una postura de ese nivel o un terapeuta cuando vaya a decirle a las personas pues que le han hecho algo, que al menos eh, sepa indagar, ¿no? Sepa qué está pasando realmente, que busque más, porque implica una falta de responsabilidad. Echar balones fuera es una falta de responsabilidad. No es del todo mentira, pero tampoco es del todo verdad. Y ahí es donde a mí me gustaría. Yo para poder empezar a tratar este tema, sí que he pensado un ejemplo para que la gente vaya de alguna manera enfocándose, ¿no? Y el ejemplo es el siguiente. Imagínate que tú y yo estamos en una habitación. Y bueno, imagínate que dos personas están en una habitación, así ninguna de las dos sale perjudicada con el ejemplo, ¿vale? Imagínate que dos personas están en una habitación y una de ellas huele mucho, ¿vale? Igual puede oler a estiércol, a basura, como puede oler a jazmín, da lo mismo, pero huele mucho. Y ese olor es de la persona, le sale de dentro. Si exageramos un poquito, vamos a pensar que ese olor va en aumento, ¿vale? Va en aumento y el ambiente se va impregnando de ese olor. Yo Ajá. en realidad no huelo así, yo no desprendo ese olor, pero a la que esté en el mismo lugar donde está la otra persona, voy a empezar a percibir el olor. Primero lo percibiré y simplemente será una sensación tal vez pasajera, tal vez ¿no? Esporádica, pero a la que sigamos manteniendo esa convivencia dentro de la habitación, llegará un punto en que me molestará el olor. Y dará Ajá. igual que sea basura como dará igual que sea jazmín. Dará igual. Un olor, ¿vale? Exagerado siempre acaba molestando. ¿Qué pasa si seguimos manteniendo la convivencia? Que llega un punto que inevitablemente yo me voy a impregnar del olor. Hasta el momento solo me ha perturbado, pero ahora ya me impregno. Mi ropa huele, mi pelo huele, ¿vale? Entonces yo no desprendo ese olor, pero huelo, Sí. igual que la otra persona.
¿vale? Si nos paramos a pensar, creo que es un ejemplo entendible, si lo Sí, reconocemos sí, bien, ¿no? completamente. Ahora piensa otra cosa. Ahora piensa que en esa misma habitación están dos personas, una de ellas está muy enfadada, desprende la energía del enfado. En ese enfado yo no estoy enfadada, yo estoy contenta, pero a la que esté conviviendo con esa persona va depositando en el ambiente energía de enfado, vibración, ¿no? ¿Qué pasa? Que si seguimos conviviendo llegará un punto en que esa vibración, que no tiene que ver conmigo, pero en la cual yo estoy manejándome, me perturbará. Esa perturbación hará que después, si mantenemos la convivencia, yo acabe enfadándome. Pero aquí está la historia. Acabaré enfadándome sin estarlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera ese campo de información del que siempre hablo, es como una burbuja, es el aura, lo que entendemos por el aura, ¿no? Ese campo energético donde está toda nuestra información. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de ese campo entra la energía de la vibración, pero yo no la emito. Entonces, yo me muevo a través de mi campo de vibración, pero esa vibración no es mía. Yo Sí, sí. dentro de mí no estoy enfadada, pero llevo un traje que me da una personalidad, que es la energía del enfado en la que vive, en la que Ajá. mi entorno se mueve. Y yo con esa convivencia, pues genero esa dinámica. Yo voy a traer hacia mí todo lo que sea enfado, todo lo que tenga que ver con esa vibración, sin yo ser, ¿vale? ¿Hasta aquí? ¿Sí? O sea, tú no emites enfado porque no es tuyo. Digamos que estás impregnada de Claro, esa vibración de enfado. Y el hecho de tener esa vibración de enfado que es originaria de otra persona, tú vas a empezar a traer cosas que resuenen con el enfado, a pesar de que el enfado no es tuyo. ¿Es eso? claro, porque tú estás vibrando en enfado, pero el Mm, enfado no nace de ti, nace de los demás, mm. ¿entiendes? Es Sí, como el sí. olor. Tú te impregnas de un olor, pero tú no lo desprendes. Pero de Ah, tanto estar en un ambiente con un olor muy fuerte, tú al sí. final desprendes olor. Mm, Y cuando sales por ahí, fuera de tu entorno, tú hueles, no mm. siendo tú la que desprendes el olor, ¿sabes? Ajá. Sí, sí, sí. Vale. Eh, esto, esto es una de las ideas, ¿no? Del por qué a veces nos pasan cosas sin que nosotros seamos los proyectores, los creadores de eso. Simplemente es Mm, porque nos hemos impregnado de una energía en nuestro entorno que es más fuerte que nosotros mismos y la llevamos a cuesta. ajá. Otra cosa sería que si yo vivo bajo la energía del enfado y tengo una asociación hecha, es decir, yo tengo un motivo personal mío por el que enfadarme, yo acabaré enfadándome, acabaré entrando en el juego. Pero si yo Mm, no tengo ningún motivo por el que enfadarme, yo simplemente manejo una vibración que no es mía, una emoción que no me corresponde. ¿Mm? ajá. Vale. Aquí hay otra cosa, y es que eh, da igual que sea de lo malo o de lo bueno. Si tú a mí, si tú estás emitiendo una vibración de enfado, yo acabaré manejándome ahí. Pero si estás emitiendo una vibración de amor incondicional, de alegría, yo acabaré manejándome ahí sin estar alegre, Ajá. Mm, ¿vale? Hay veces en que hacemos cosas o estamos, no sé, estamos ante una dinámica que luego dices, la verdad es que, ¿sabes? No resuena contigo. Lo estás haciendo, lo sabes que lo estás haciendo, pero
yo no estoy tan contenta como para, ¿no? Mm, O me estoy dejando llevar, o estoy, de alguna manera, lo que quiero decir es que hay muchas veces en que esa dinámica de entrar, ¿no? Bajo eh, una imposición energética, una emoción, una imposición de emoción, mm, nos hace actuar, pensar y sentir de manera diferente a lo que somos, nos saca de nuestro centro. ajá. ¿Esto se podría llamar un mal de ojo? Pues a lo mejor sí, depende del grado, Mm, depende del grado. Y ese mal de ojo viene de fuera. Yo no diría, yo no diría que es una proyección que hacen los demás hacia ti, sino más bien diría que es una... ¿Cuánto jaleo hay, eh? sí, sí. Es que lo veo. El entorno. Mira, esto es cuando las personas hablan de no juntarse con personas tóxicas, ese famoso, ¿no? Sí, Axioma. sí. Claro, ahí está un poco eso, ¿no? A veces, eh, a veces te impregnan de sensaciones, de emociones que te sacan y notas al final que te sacan. Y Mm, por eso es evitar a las personas tóxicas. Aquí lo que hay que entender es que como tóxicos somos todos. sí. Los que pensamos buenos y los que pensamos Ah, peor, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos interfiriendo. mm, Si yo estoy emitiendo una energía de amor, estoy alterando el entorno. mm, Pero si yo estoy proyectando hacia ti una energía de amor, estoy alterándote a ti. ajá. Igual que si yo estoy proyectando una energía de odio hacia ti. Mm, Yo estoy proyectando contigo. ¿Qué pasa? Que si yo hago muy grande esa proyección, al final tú te verás envuelta en una vibración que no es tuya, mm, ¿sí? Porque yo estoy emitiendo sobre ti. Yo mm, tengo una intención. Yo puedo enviar amor incondicional al universo y a lo mejor es menos grave que si te la envío a ti. ¿Por qué? ah, Porque se disipa más. Porque como nos la repartimos todos, ¿no? mm, Pero si yo te la envío a ti y yo tengo fijación, tanto si te odio como si te quiero, si yo mm, tengo fijación, al final alteraré tu orden intrínseco, mm, sin quererlo, sin mm. quererlo. Y con toda la buena intención al final, ¿no? Pero habrá una parte de ti que pierda autonomía simplemente porque yo estoy enfocada sobre ti. Mm. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. ¿Esto se puede llamar un mal de ojo? Pues a lo mejor sí, a lo Mm, mejor se puede llamar. Pero aquí, ¿qué pasa con esto? Que hay una manera muy sencilla, entre comillas, claro, de, eh, de no caer ahí. Es, si yo tengo la suficiente capacidad de mantener mi autonomía energética, posiblemente tu influencia no me afecte. ajá. Porque si yo cierro herméticamente mi personalidad, tanto como ser humano como el alma, ¿no? Mm, Energéticamente yo cierro y yo me mantengo bajo mis parámetros de movimiento, tú no me podrás afectar. Y mm, habrá algo en ti que cree rechazo y que tengas que ir. mm. Sí. Porque siempre una energía autónoma tiene mucha más fuerza que cualquier vibración en solitario. Yo tengo Mm, muchas maneras de manifestar mi autonomía, yo tengo muchas variables. Si yo emano todas, si yo estoy en coherencia, si yo soy una persona segura de mí misma, si yo soy mm, una persona totalmente fuerte, ¿no? Y hablo de fuerte a nivel mental, a nivel emocional, mm. a nivel físico. Si yo mantengo esa coherencia, no habrá nada que me pueda afectar. Ajá. Da igual, ¿no? Da igual lo que esté pasando a mi alrededor.
Si yo rechazo la vibración que tú me envías, se volverá contra ti. Lo que tú estás proyectando hacia mí, al final te pasará a ti. Pero claro, aquí hay que tener cuidado en cuanto a lo que pensamos, porque esto a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Yo y tú podemos tener un conflicto y evidentemente yo, toda mi proyección irá hacia ti, porque yo estoy enfadada contigo, ¿no? Pero, o simplemente porque te quiero muchísimo porque eres mi pareja, por ejemplo, ¿no? Y sin darme cuenta es esa fijación absoluta de que es hacia ti. Entonces tú estás recibiendo un exceso de algo que altera tu funcionamiento. Estoy siempre sacándote de tu centro para luchar contra el mío. Involuntariamente, ya te digo, esto no se hace queriendo, pero sí que notas que hay distorsión, que hay una cosa que no te deja centrarte, que hay algo, ¿no? Imagínate, imagínate que tú vas por la calle, ves a un motorista, a un chico con una moto que va súper a prisa. Imagínate que le deseas, tú le deseas, muy así amablemente, se merece que se la pegue, ¿vale? Pero si tú lo haces, como lo vas a hacer una vez porque vas a coincidir con ese chico una vez, no pasa nada. Pero si en esa calle ha pasado y 20 personas le han deseado lo mismo, y en la calle siguiente hay 20 personas que le desean lo mismo, y en la otra calle 20 personas que le desean lo mismo, al final hay una proyección energética, es vibracional, hay una especie de rechazo que alterará el comportamiento de ese chico y lo que le provocará es que se caiga. Ajá. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, eso se podría llamar un mal de ojo, no porque es una proyección simplemente. Una proyección mía junto con muchas proyecciones iguales a la mía. ¿Qué pasa cuando estamos decidiendo todo el rato que se caiga el presidente del gobierno, que se caiga la monarquía, que se caiga no sé qué, que se caiga no sé cuántos y empezamos a... Cuando mucha gente proyecta, lo que estamos haciendo es crearlo. Ajá, claro. Pero porque estamos interfiriendo en el funcionamiento normal de lo que sería la dinámica del sistema. ¿Que es bueno o es malo? Yo ahí no me meto. Pero que lo estamos haciendo, sí. Sí, sí. Aquí a nivel global como a nivel individual pasa lo mismo. Si yo siempre estoy proyectando a mi hija que no estudia, que no va a ser nada en la vida, que no sé qué, ¿vale? Como mi hija sea débil, como no tenga esa autoestima, como no tenga esa coherencia, esa seguridad, todo lo demás, pues al final estoy provocando que toda esa información se vuelva contra ella. Porque de alguna manera lo que tenemos que saber es que la información es aquello que se piensa, aquello que se siente y aquello que se hace. Pero el pensamiento no puede solo ser pensado, tiene que ser sentido también porque hay una asociación. Tú no tienes un pensamiento sin una reacción química o eléctrica en el cuerpo, no la tienes. Aunque sea neuronal, tú no piensas y ya está. Eso no existe. El Sí, cuerpo hay un reacciona movimiento. siempre. Claro. Tú tampoco sientes por sentir sin tener un pensamiento asociado, aunque no seas consciente, pero siempre estarás sintiendo porque hay un estímulo, siempre. Ese Ajá. estímulo quiero decir, desarrolla en pensamiento. Siempre asocias un pensamiento a lo que sientes. ¿Y qué pasa con esto? Que necesita ser hecho. Entonces, Manifestarse. claro, necesita que se haga. Lo que se piensa se tiene que hacer. Lo que se siente se tiene que sentir. Porque si no, ¿qué pasa? Que ese bloqueo de pensamientos sin manifestación se convierten en desarreglos mentales, en trastornos mentales y a una mala enfermedades mentales. Cuando el sentir no se manifiesta, no tiene correspondencia, al final lo que estás provocando es una somatización en el cuerpo que puede ser o bien pasajera o puede convertirse en una enfermedad. La mente tiene que manifestarse con el hacer,
¿Cómo se manifiesta la mente? Hablando, escribiendo, es decir, que los pensamientos sean expuestos. Cuando decimos que la evolución del hombre obligó al hombre a hablar, la comunicación, ¿no? Cuando obligó a crear un lenguaje para comunicarse, era a base de esa fuerza que se imponía que la mente no tuviera escape. Ajá. Tenía que tener un modo, ¿no? Una salida para que no se crearan desequilibrios. Cuando tú piensas, tú tienes que decir. Por eso es que la gente más sana mentalmente es la que más habla. Ajá. Claro. Y Porque muchas de las terapias incitan a eso, a expresar, a hablar, por a no supuesto, callarse las cosas. Ajá. claro, claro. Y una persona muy emocional también necesita hacer. Si la emoción es una vibración y quiere una reacción corpórea, la única manera es hacer cosas. Hacer, hacer. Te Sí. puedes poner a limpiar, como te vas a correr, como da igual, haz, ¿no? Es la manera de que el cuerpo no somatice a la larga todo lo que no estás sacando hacia afuera y reprimes. Entonces, todo esto viene porque estamos hablando de esa información. Imagínate que tu pareja te dice algo, mira que este sábado me voy con los amigos y a ti no te apañan, ¿no? Tú piensas y tú te das cuenta de que no tienes tanta razón, ¿no? No tienes tanto, no hay el por qué que no vaya, pero a ti no te apaña. Hay una emoción reprimida en ti. Eso se queda latente, porque de esto es lo que venimos a hablar. La información que no se expresa es la información latente. Ajá. La que se queda a la espera de ser manifestada. La información patente es la información que se manifiesta, que ha encontrado salida en la materia. Entonces, si tu pareja te dice eso, tú te sientes mal, tú estás emitiendo una vibración que se queda en el ambiente, se queda pululando en el ambiente. A la que te exponga mucho a eso, tú estás dejando en tu casa una vibración, Ajá. ¿vale? Esa vibración, si se hace muy grande, es el ejemplo primero. Llegará un momento en que no seas tú la que manifieste ese descontento que tienes, pero igual es tu marido. Y él no tiene nada que ver. Él simplemente te comentó algo, tú le dijiste bien, Sí. quiere decir, él ni se ha enterado de lo que estaba pasando. Pero de aquí a un mes, tu marido coge un enfado que no sabes ni por qué, y a lo mejor habría que plantearse que tal vez es el enfado que tú no sacaste es que lo está sacando él. Ajá. Sí, ¿Cuántas se quedó veces? impregnado, como el ejemplo del olor que decías, Hmm. y Es que después es él el que lo manifiesta. ¿cuántas veces habremos dicho? Piensa esto y verás, porque ¿cuántas veces habremos dicho? Mira que no lo he hecho yo y va y lo hace él, Sí. ¿eh? Pero porque tú has estado dándole muchas vueltas a eso y no lo has hecho, o porque la moral no te deja, o porque la ética no te deja, o porque simplemente no quieres hacerlo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que claro, tú estás dejando una información que al final el más débil energéticamente es el que lo tiene, lo manifiesta. ¿Para qué? Para limpiar. Claro. ¿Cuántas veces tú has pensado, yo esto pensaba que no lo iba a hacer nunca? Yo esto pensaba que no era capaz de hacerlo. Y a lo mejor estás influenciada por el entorno que está emitiéndote. Es como todo. ¿Por qué se dice que a la gente hay que motivarla? Pues porque esa vibración que estás depositando ahí, y tú eres valiente, y tú puedes, y tú no sé qué, ¿sabes? Pero a lo mejor tú no eres tan valiente. A lo mejor tú no estás preparado para hacer una charla en público. Pero como la gente está diciéndote, y venga, y yo sé que tú, y vales, pues al final llega un momento en que esa información la tienes que manifestar, haces una charla y dices, ostras, pero a lo mejor internamente todavía no estás preparado. Ajá. Ahí estás alterando un proceso, el proceso del orden que cada uno lleva respecto a su Claro. crecimiento personal.
Y aunque nos estamos saliendo del mal de ojo y lo demás, sí que hay que tener en cuenta que ese mal de ojo que creemos que existe simplemente es una manifestación de esa información latente que se queda y de Mm. esa proyección que se emite que tú la tienes que manifestar. Ajá. Porque cuando te impregnas de algo, tú vas por ahí esparciendo eso. Mm. Si tú estás impregnado de si tú estás impregnado de proyecciones de malos deseos, esos malos deseos van a pasar. Mm. Y eso puede ser. Pero aquí yo es donde quiero llegar, y sí que es verdad que me importa esto, que se entienda bien, y es porque, aunque solemos hacerlo, es algo que se hace muchas veces, la mayoría involuntariamente, con la excusa de que nos queremos demasiado, con la excusa de que Mm. no nos queremos demasiado, lo que sea. Una proyección es casi, casi inevitable, porque a Mm. través de las proyecciones tú te ves a ti. Ajá. Y ahí está el juego equívoco, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Que lo importante es que tengas la capacidad de autonomía, seas tan sumamente fuerte Mm. como para que no te afecten, porque las proyecciones existen y existirán siempre. Es Mm. inevitable. Es inevitable, porque son los espejos con los que nos miramos los demás. Es esa proyección. Mm. Entonces, lo único que puedes hacer es trabajar sobre ti mismo Mm. para fortalecerte. Claro, porque en estas situaciones lo que se hace es, o sea, estoy de acuerdo contigo en cuanto a que viene de ti, o sea, estar fuerte físicamente, emocionalmente, mentalmente, íntegra, ¿no? Y posicionada. Pero hay como esta tendencia a ir a buscar al exterior, ahí entramos en los amuletos, en piedras, oraciones, estampitas. Claro, Para hasta que te que, protejan. claro, sí, te proteja de esa impregnación, o sea, mal de ojo, malas energías, gente tóxica, lo que comentabas, ¿no? Claro, pero tú piensas que tú estás haciendo lo mismo con la piedra que los demás están haciendo contigo, Ujú. ¿no? Tú estás proyectando sobre la piedra un deseo, le estás poniendo unas propiedades y unas características y le estás dando una función que tal vez tenga y tal vez no. Ujú. Un mineral, por ejemplo, tiene unas propiedades, tiene Ajá. una Ujú. vibración que emite, que puede alterar la tuya y te puede beneficiar. Ujú. ¿M? Pero le estás pidiendo algo a la piedra, que la piedra, la verdad que si lo piensas, la piedra, ¿qué necesidad tiene a ti, ¿no? De protegerte. De alguna manera, lo único que está haciendo la piedra es emitir una vibración. Ujú. Mientras la piedra emita su vibración de forma autónoma, esa piedra te puede ayudar. Ujú. Pero a la que tú proyectes mucho con la piedra va a hacer lo mismo que tú con el otro. Es Ajá. decir, debilitarás, afectarás a la piedra. Tu Ujú. vibración interrumpirá, ¿vale? El proceso natural de la vibración del mineral. Si el Ujú. mineral está diseñado para emitir un tipo de vibración concreta, porque la funcionalidad de las vibraciones, yo qué sé, pues si el ojo de tigre te libera del mal de ojo, ¿vale? Ujú. Simplemente es porque el ojo de tigre fomenta una serie de vibraciones que actúan en resonancia con tu proceso químico y eléctrico, que lo Ujú. tienes asociado a unas determinadas emociones, unas determinadas características, que te suben la autoestima. ¿Pero por qué? Porque hay un funcionamiento interno que te sube la autoestima. Ujú. Eh, que puede ser eso, que puede ser un ojo de tigre, como puede ser una persona optimista, como podría ser cualquier cosa, ¿no? Ujú. Pero al final es un trabajo que haces tú. Si tú le pides tanto a la piedra, lo que estás haciendo es invertir el proceso de la piedra, se va a volver contra ti. Ajá. De ahí la necesidad de limpiarlas, recargarlas, Claro, algunas que se rompen. exacto, claro, o te se pierden, Sí. pero
sí, eso funciona y hay gente que confía mucho en los amuletos y les va bien, pero porque en el fondo es su manera de proyectar, ¿no? Mm, Pero ahí olvida que hay un trabajo que tiene que hacer él. claro. Sí, está depositando otra vez al exterior algo que Exacto. tendría que hacer. Mm, Claro, es una manera de protegerse del exterior y utiliza algo que lo proteja. mm, Pero en el fondo se queda a mitad camino, se queda esa claro. parte que le toca a él. Hay un 50% que le toca al otro, que es déjame en paz, ¿no? Mm, Déjame en paz ya. Y hay otra parte que te toca a ti, que es tengo que estar fuerte, tengo que mm, estar fuerte. Fuerte es tener una buena autoimagen de mí, tener mm, una buena autoestima, descansar correctamente, comer correctamente, ¿sabes? Hacer ejercicio. Todo lo que tiene que ver con esa capacidad de la vibración, de que la vibración se mm. mantenga, está lloviendo. Es que si se oye el ruido es porque está lloviendo, pero bien. Bueno, a eso no me refiero. Que, que si simplemente nos protegemos, nos quedamos a mitad camino. Mm, Y eso es lo que deberíamos evitar. mm, Por eso hay que saber que las proyecciones existen y existirán. Y aquí de lo que se trata es que hagas tu faena, mm. que te responsabilices. Sí, mira, hay una pregunta. ¿Qué sería lo recomendable cuando estás mucho tiempo en un espacio donde sientes energía hostil? ¿Cómo mantener alta esa vibración? O sea, esa vibración la tuya, supongo. Claro, si tomamos el ejemplo de la habitación y el olor, va a llegar un punto en que no se pueda, de alguna manera, vas a sentir la resonancia con lo que hay, ¿no? Mm, Si es un entorno hostil, yo lo que aconsejo es que, si por ejemplo, si es el trabajo, tú en el trabajo tienes periodos de descanso, no siempre estás trabajando. mm, Por lo tanto, en ese periodo de descanso, recupérate. Porque aquí se trata de que tú sientes una influencia, pero tú no estás emitiendo eso. Tú no tienes hostilidad, pero vives bajo la energía de la hostilidad, ¿no? mm. Cuando no estás en ese entorno hostil, recupérate para que mañana vuelvas a exponerte a él y tengas la fuerza y la sostenibilidad de lo que es tu campo energético, ¿no? Hay muchas herramientas a nivel psicológico de, bueno, de cómo manejarte en tu entorno hostil. Pero Es en casa, está, dice. Perdona, que el entorno, la energía hostil es en casa. vale, ahí está más difícil, porque si son las personas quien provocan la energía hostil, lo único que se puede hacer primero es ver qué responsabilidad tienes tú en esa energía hostil, Mm, porque seguro que hay una parte en que tú tienes algo que ver. Después es eh, qué posibilidades hay de cambiarlo, de qué estamos hablando, ¿no? mm, ¿De qué gravedad estamos hablando? Porque posiblemente esa energía hostil no sea tanto una proyección de los demás a ti, porque esto es donde yo quería llegar después. Hay una parte que es la proyección que los demás hacen hacia ti, pero hay mm. otra parte que eres tú misma la que proyectas hacia ti. Ajá. Por ejemplo, con una baja autoestima, tú estás permitiendo más y no te estás posicionando ante el entorno. Esto sí y esto no, ¿no? Mm, Y estás permitiendo todo el rato. Luego está la posibilidad de que la autoimagen también debilite. ¿Y qué hace cuando tú, por ejemplo, eres una persona gorda y ves a un delgado, ¿vale? Estás proyectando una energía que hace que, que la persona delgada se sienta intimidada a la vez que a ti te se devuelve como si ella está delgada es porque tú estás gorda, ¿no? ajá. O al revés. Si un delgado ve a un gordo y lo enjuicia, ¿vale? Lo que está haciendo esa proyección de entre comillas,
juicio crítico es Mm, porque, como tú te sientes delgado, estás viendo al otro gordo. No sé si me mm, entiendes. ¿Y qué pasa con esto? Que al final hay una proyección que te se devuelve. Tú estás criticando la imagen de otra persona y al final repercutirá porque afectará a la tuya. mm, Afectará a la tuya. Tú al final acabarás viéndote mal sí o sí. mm. Si ves mal a los demás, acabarás viéndote mal. Te se devolverá. Claro. Si estás en casa, tú tienes que pensar que si eres tú la que estás descontenta, o bien hay que mirar si tú estás emitiendo esa vibración que percibes, porque si has entrado en el juego es porque tú tienes algo que solucionar de ti. Ajá. Si en mi casa hay una energía de preocupación muy grande, ¿no? Mi pareja, mis hijas están preocupadas por algo, cada una en su tema, si solo se respira preocupación, llegará un momento en que yo también me preocupe, pero de ninguno de los tres temas, ¿eh? Sino del mío, otro, yo tengo Mm, otro. Estaremos los cuatro preocupados, pero porque yo tengo un tema de preocupación. mm, Si yo no tuviera nada por lo que preocuparme, yo simplemente percibiría la preocupación sin entrar en ella. mm, Aunque yo salga a la calle y la gente me diga, ay, ¿qué te pasa? Que parece que estés, no, no, yo estoy bien, pero estás emitiendo una vibración que no es. Y es porque te la llevas a cuestas. Y la mm, gente te ve mal y tú dices, no, no estoy mal, ¿vale? mm. Si tú no tienes nada que ver con lo que estás viviendo en casa eh, y te parece hostil, tendrás que ver de qué manera ayudas a manifestar esa energía para que no sea solo una vibración latente, que se manifieste, se convierta en una información patente, que salga la verdad y que se Mm, ponga en orden. Y desde el orden se puede volver a empezar. ajá, Porque claro. al final, claro, es que aquí está todo lo que hemos hablado. A lo mejor esta chica, no, bueno, no sé si es chica o chico, no sé quién es. Morelia, sí, de Chile, que nos sigue. Un saludo desde aquí. Pues a lo mejor esta persona, ¿vale? Está en esa casa y está haciendo cosas que no quiere hacer. Mm, Y se ve de alguna manera obligada a hacer lo que no quiere hacer. Pero mm, hay una fuerza dentro de ella que le dice, pues sí, lo voy a hacer, ¿no? Pero porque mm, una imposición. Yo lo mm, llamo secuestro. Cuando te secuestra el alma, porque al final esto también tiene que ver con el alma, es, te toca pasar por ahí sí o sí. mm. Pero porque tú ya has debilitado tanto que en el fondo ya es el alma la que te controla. Son las Ah, energías del entorno las que te hacen ir pululando de aquí para allá, haciendo cosas que no quieres, diciendo cosas que no quieres, mm, sintiendo cosas que no quieres y al final es el caos mm. para ti y para todos. Si no tienes nada que ver y si no puedes manifestar lo que hay en el ambiente, mira a ver de qué manera te empoderas tú para romper esa dinámica, que la tuya sea más fuerte que la de los demás y de la misma manera que los demás te afectan, afectas tú. Mm. Nos comenta que es una casa temporal, que no siente que sea su lugar. Entonces tranquila que pasará todo. Pero, a ver, cuando el entorno es hostil y tú ya Mm, sabes que es una casa temporal y además sabes que te vas a ir, mm, igual esa hostilidad te la estás creando tú misma con ese deseo de irte sin poder hacerlo. Es no estar mm, aceptando la situación de que me tengo que quedar, aunque sea temporal, y voy a ver de qué manera creo un ambiente favorable y no proyecto sobre lo que va a venir, porque como lo que va a venir todavía tal vez no esté creado o todavía no sea posible recibir ese juego de información con el futuro, pues a lo mejor lo que está haciéndote es devolviéndote la hostilidad que tú le creas a la propia casa y que no la ah, consideras. Si tú estás en una casa que no te gusta,
sin darte cuenta. Estás hablando, estás mirando la ventana y haces, abres el calentador y dices, "Ay, todas esas luz es una Mm, proyección que tú estás haciendo contra la casa. Si tú mm, ves una mancha en el suelo todos los días y dices, "Cacho la mar", es una proyección que estás haciendo, ¿no? mm. Y es una proyección, lo que pasa siempre, que basta con que no quieras algo para solo ver eso. Sí. Basta con que tengas una herida para que todos los golpes vayan ahí. No es Mm, verdad. Todos los golpes van a ir siempre, pero como te mm. duele, te das Claro. cuenta, ¿me Mm, entiendes? Entonces, claro, ahí habría muchas cosas, ahí habría que hacerle muchas preguntas para saber qué hacer, pero mm, evidentemente, conforme pinta ella, tiene mucho que ver. mm. Y después las historias de vudús, hechizos, El vudú, ¿cómo lo explicas? el vudú, por ejemplo, es esa fijación de otra persona bueno, que debe ser mala, ¿no? En este caso, porque Mm, le deseas el mal a alguien y además en una zona concreta del cuerpo, mm, de alguna manera es esa misma proyección de alguien hacia el otro, ¿vale? mm. Pero encuentra un tercero para apoyar esa Ah, energía. claro. Es, eh, además, manifiesta con el símbolo del muñeco, con el símbolo de la Ah, aguja, con el tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya no es solo vibración mm. uno contra uno, es vibración de dos contra dos, de dos contra uno. Contra uno. Ajá. Claro. Y además has manifestado simbólicamente, ¿vale? Lo has hecho real. Mm, mm, ¿Qué pasa cuando... Es que, claro, es verdad que hay ejemplos que sí corroboran el hecho de que se le hizo el vudú y sí que cayó enfermo de, ¿no? ajá. Y eso yo sí que me lo creo porque cuando hay una proyección es energía. Energía es como Mm, un rayo láser. Si mm, yo proyecto contra tu nariz, ¿vale? Evidentemente, ¿cómo sanamos con las manos? ¿Cómo sanamos con la mm, mirada? ¿No? ¿Cómo sanamos con el aliento, como hacen los hindús? Es porque mm, proyectas hacia un sitio. Es un mm. canal de energía, ¿vale? Que le das tanta fuerza que lo haces realidad. Yo eso Ajá. sí que creo que es verdad. Se puede Mm, hacer, ¿no? mm. Pero ¿cuánta gente a mí me ha dicho, es que me han hecho vudú? Y tú te quedas así un poco y dices, yo qué sé, hasta qué punto, ¿no? Ajá. A ver, que no es que desmienta a la gente, ¿no? Pero es muy Mm, fácil decir, no es que me han hecho magia negra, es que me han hecho, cuando mm. realmente igual es tú, eres tú la que te estás haciendo Sí, esa sí. magia negra. Mm, Claro, ¿cuánta gente no sabe ni siquiera por qué no se dice quién te hace la magia? Muy poca gente se arriesga mm, a decir, ¿no? Y cuando alguien te dice, no sé, evidentes cosas, ¿no? Que tú le preguntas, ¿y quién me está haciendo esto? Y te dicen, pues es tu vecina. mm. ¿Por qué es? Porque tú en tu campo llevas la información de rechazo hacia esa vecina. Ah, claro. La persona te lee a ti, no Mm, lee a los demás, porque los demás no han ido a ella, te lee mm, a ti. Si tú tienes en tu campo de información la vibración de la vecina, por lo que sea, porque tú ya le tienes pillada de ojo, porque realmente... Mira, un ejemplo sobre esto es, mucha gente eh, dice, aquí estamos hablando de información, pero yo creo que también es interesante. Mucha gente dice, eh, cuando paso por la sección de la carne en un supermercado, ¿vale? Me pongo mala. mm. Y esto yo ya te digo que hace muchísimos años a mí esto me pasó. Me daban ganas de llorar, bueno, una cosa fatal, ¿no? Y yo decía, claro, la vibración que emite la carne, ¿vale? Mm, Yo en un momento sensible, en un momento de percepción, ¿no? Más elevada de lo normal, en un momento, yo qué sé, de lucidez, yo puedo pasar por la y recibir una mm, información
que tampoco sé si me la emite la carne que está envasada, que está más muerta que muerta. No sé si tiene vibración esa carne. Pero sí que recibo esa vibración que me desagrada. Claro, ¿qué pasa? Después de esa vivencia, yo cada vez que paso por la sección de la carne, lo que hago es pensar, pobres animales, qué Ajá. mal, esto qué mal. Y cada vez, y qué mal, y qué mal, y qué mal, y qué mal, que al final ya no me hace falta ni fijarme que, que hay carne. Ya Mm, lo que yo he proyectado en esa sección de la carne se me devuelve. Y mm, yo paso por al lado y percibo, uff, qué mal. No sé mm. si me entiendes. Pero no Sí, es sí. la carne, no es la carne. Es mi propia información que se me devuelve. Mm, Yo he depositado esa información en la carne. La carne a mí no me ha dicho nada. Una vez me dijo, pero luego yo he mm, ido haciendo grande una bola, ¿no? Que ahora me retorna. Y mm, esto pasa tanto en lo malo como en lo bueno. Yo puedo comerme una verdura ecológica y ese día yo tengo ahí una sensibilidad en mis, ¿sabes? Y saboreo y siento y guay, percibo las cosas así como un poquito exageradas incluso, ¿no? mm. ¿Y qué pasa? Que cada vez que veo la verdura ecológica me entra una alegría y me entra una alegría y me entra una alegría porque recuerdo, porque asocio aquella Claro. emoción. Pero yo ahí me estoy desconectando de la vibración de la verdura. Yo Mm, ahí solo estoy proyectando de lo que viví, mm. ¿sabes? Sí, Yo ya sí. he perdido la conexión. Yo solo asocio lo que viví con lo que veo. Mm, Entonces, ¿qué hago? Deposito un campo de información sobre la idea de verdura ecológica. Y todo lo que sea ecológico me va a llenar de alegría, mm. ¿sabes? Pero no porque esté notando la vibración del pimiento ni de la manzana. Es porque esa vibración yo la he dejado ahí y cuando la veo se me devuelve. Ya está. Sí, tienes un registro por una vivencia en un momento determinado, tienes un registro y lo vas alimentando. Pero en realidad es lo que dices, tú no estás conectando ni por un lado con la carne que veías, ni por otro lado con esa verdura que te hace tan feliz. Claro, claro. Mm. Porque igual, tú vas a la carne y te quedas mirándola un día a ver qué siento y a lo mejor no sientes nada. Ajá. O ves una verdura que siempre te ha puesto de un contento que pa' qué y de repente dices, no Mm. me transmite nada, ¿no? Porque hay que conectar para estar presente y actualizado. Ajá. Cogemos del pasado. Cogemos del pasado lo que vivimos, lo vamos haciendo grande y al final se nos devuelve. ¿Eso es un Mm. mal de ojo? Pues a lo mejor sí, pero lo estás haciendo tú, Ajá. ¿sabes? Lo estás haciendo tú. Si tú tienes la manía de que si pasas por debajo de una escalera Mm. te va a pasar algo malo, pues evidentemente. Y Mm. luego llega un momento en que de tanto pensarlo, lo dejas de pensar. Lo Mm. piensas en silencio, es algo que, que se abre y se cierra solo, ya no tiene la fuerza para entrar en la conciencia, pero existe dentro de ti. Hay Mm. pensamientos muy silenciosos que se dan igualmente. Entonces, ¿qué pasa? Que te van pasando cosas, no sabes por qué es, y es por esa multitud de creencias que tienes equivocadas o mal enfocadas, porque podrías decir, cuando paso por debajo de una escalera me va a pasar algo tremendamente fantástico, ¿no? Ah, Y ya, podrías claro. decir, sí, pero porque cogemos del colectivo, porque ahí es lo que hemos dicho antes. Si yo lo pienso, tú lo piensas y todos lo piensan, Mm. hay más apoyo energético como para hacerlo material, para hacerlo real, ¿no? Mm. Entonces, claro, hablamos hablamos de mal de ojo, hablamos de vudús cuando ya materializas con el símbolo de algo, porque sí que hay una proyección clara, pero lo mismo podría ser un vudú, el motorista del que he hablado antes. Mm. Estoy yo proyectando, estamos, ¿sabes? Estoy emitiendo quiero que le pase esto. Sí, porque es muy concreto. Que Claro, se el caiga quiero la que le moto pase y que. sí, es que se la pegue. O Mm. cuántas veces, no sé, y no se romperá la cabeza, Ah, ¿sabes? sí, sí. Y llega un día en que aquel no se la rompe, pero te la rompes tú. Mm. Y aquel está siendo tan fuerte que a él le da igual.
a él no le llega esa información. Y esa información, cuando no le llega a él, se te devuelve a ti. Mm. Mira, me hace pensar, igual lo he contado ya alguna vez, eh, un ejemplo que oí hace muchos años en las noticias, es un poco gore, ¿no? La noticia fue que, es que me impactó mucho, que una mujer fue en Rusia, no sé, al principio de los 2000, del año 2000 o eso, y estaba cuidando, su trabajo era cuidar de bebés, ¿no? Estaba en una casa cuidando a un bebé y tal, y le cortó la cabeza al bebé y salió en la calle con la cabeza, pues eso, ¿no? Como una loca, digamos, ¿no? La imagen, o sea, a mí me impactó, ya no tanto la imagen, sino ahí la asociación que hice fue, porque esto yo lo he oído mucho, ya sea por la cultura, no sé, madres que le dicen a los hijos, como vaya ahí te mato, Sí. como vaya y te coja, vamos, prepárate. Claro, no le va a matar, pero yo la asociación que hice fue que en el aire, o sea, en el ambiente, en el colectivo, donde quieras, queda esa información de una madre que le está diciendo a su hijo lo que estás haciendo no está bien y mi solución es matarte para que dejes de hacerlo, que ya digo que no es lo que va a hacer la Sí. madre. Pero esa información queda ahí, ta, 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 ta. ¿Cuántas madres hay en el mundo que habrán dicho eso en diferentes culturas, diferentes lenguas? Vamos, que le tocó a esa, por lo que fuese, yo llamo antenas, Sí. que en un momento, digamos, de debilidad, no estoy en ningún momento justificando su acto, ¿eh? Pero Claro. eh, lo hizo, o sea, digamos que, no sé si explicaría esto, que manifestó, a esa mujer le tocó manifestar por lo que fuese todos esos pensamientos de una madre a un hijo, aunque no fuese el suyo, ¿no? Pero vamos, en ese momento estaba haciendo de madre, Sí. de como vaya ahí te mato. Sí, sí, sí. Lo veía, Sí, lo sí. vi así, no sé. Por eso Claro, me impactó, más que, o sea, el hecho es horrible, ¿no? Pero vi esa asociación pues eso, de eventos y de creencias y de cosas que se dicen y que en algún momento alguien las va a manifestar. claro, claro. Sí, sí. Pero eso pasa a nivel colectivo y eso pasa a nivel individual. Quiero decir, a nivel familiar, en todos los niveles. En todos los Mm, niveles. Sí. Muchas veces, no sé, tú estás con tu pareja y dices, eh, no sé, imagínate, haría algo, ¿no? Haría algo y no lo haces. Pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Al final. Y va tu mm, pareja y lo hace. Y tú dices, mm. ostras, si eso lo Sí, quería sí, hacer sí. yo. Porque al final. ¿Cuántas veces? Sí, sí, No, no, dime, sí, dime. sí, eso. No, que al final de lo que se trata es que si lo estás pensando, hazlo. Mm, Y si no lo quieres hacer, no lo pienses. mm. No lo Porque lo pienses. que Pon busca es otro un equilibrio al pensamiento. final. Claro, es que si tú ya sabes que no lo vas a hacer, no lo Mm, pienses. No lo digas, no lo sientas. Olvida, mm, si ya lo tienes claro, quítatelo, ¿no? mm, Cambia a otra cosa. Si yo, por ejemplo, mm, yo pienso, no, yo soy fiel a mi pareja y soy fiel por encima de otras cosas. Y lo tengo tan mm, claro, es que no tiene que salir a la conversación porque no tengo que sentirlo, no tengo que pensarlo, ¿sabes? mm, Porque, porque si lo hago, ¿por qué es? Quiero decir, si yo lo tengo tan claro, mm. yo no lo tengo presente. A mí no es una cosa que no, es que claro, no la pienso, no la siento, no la hago, no la tengo presente, no Ajá. existe, ¿no? Por mí. Pero ¿qué pasa si yo de repente, siendo así mucho tiempo, pues empiezo a decirlo, empiezo a pensarlo, empiezo a no sé qué? Estoy bajo otra influencia, Mm, ¿sabes? A lo mejor es él el que lo está mm, pensando. Que no quiero ajá. meter aquí cizaña entre las parejas porque, bueno, No es el objetivo, ¿no? no, pero que puede ser cualquier ejemplo, ¿vale? Pero es que Mm,
muchos ejemplos de consulta, ¿no? Son muchos Sí. ejemplos en donde son temas, vamos. Claro, ¿qué pasa? Que llega un momento en que tú te tienes que plantear, si yo esto ya no lo siento, ¿por qué lo sigo pensando? Que es cuando estás Mm. entrando en coherencia. Si yo Ajá. ya no lo, ¿sabes? Si no lo he hecho, pero ¿por qué lo siento todavía? Porque, y ahí entras Mm. en esa búsqueda de la coherencia. Eso es el proceso de antes, ¿no? De tenerlo tan claro. En ese proceso, tú tienes que encontrar la manera de esa asociación cambiarla por otra. Mm. ¿Por qué a mí, por qué a mí no me viene a la cabeza comprar un bistec? Mm. Porque si en no es verdad, ¿no? Pero si en algún momento lo hacía, ay, me apetece un bistec, ¿no? Lo Mm. tuve que cambiar por otra cosa. Un pensamiento no desaparece, se puede transformar en otro, porque al final Mm. hablamos de vibración. Si a mí, si a mí me gustan las lentejas, ¿vale? Yo emito una vibración con las lentejas, me gustan, ¿no? Mi Mm. cuerpo reacciona, mi mente reacciona, mis emociones. Si dejan de gustarme las lentejas, yo puedo pasar a los garbanzos y sentir lo mismo. Mm. Llegará un momento en que de no comer lentejas, yo ni me acordaré de las lentejas nunca jamás, Mm. pero me acordaré de los garbanzos, Mm. ¿sabes? Pues esto es lo mismo. Si ya no lo piensas, si ya no lo haces y si ya no lo sientes, piensa, siente y haz otra cosa que te cree la misma vibración. En el caso de que Mm. sea malo, como a lo mejor es una infidelidad, por ejemplo, bueno, yo lo considero malo, cámbialo, transfórmalo, Mm. pero es decir, elévalo, ¿no? Si es Mm. una cosa buena, simplemente cámbialo por otra. Si no te gustan las lentejas, cámbialas por garbanzos. Ya está. O sea, no, no sé si, Sí, sí, sí. Se no sé entiende. si ha quedado claro este ejemplo, pero bueno, me Sí, sí. refiero de eso, ¿no? Que en el fondo eh, hay muchas maneras de afectar a los demás, hay muchas maneras de vivir. Tú lo que tienes que tener presente siempre es si lo que te está pasando está en coherencia con quién eres. Mm. Si no está en coherencia, mira a ver, observa el Mm. entorno, qué está pasando con el entorno. A lo mejor el entorno no te lo dice, pero llega un Mm. momento en que si no te lo dice, algo va a reventar por algún lado. Y entonces Mm. es cuando dices, ah, vale, ya lo tengo claro. Esto era lo que Mm. estaba pasando, ¿no? Estás Claro. percibiendo, algo no va bien, ni en mí, ni en los demás, algo pasa, y de repente un día, ¡buf!, todo sale por Mm. los aires. Y entonces es cuando te preguntas, ah, mira, ahora entiendo, ¿no? Esto era, porque la información necesita escape y lo va a hacer de Mm. alguna manera u otra. De alguna manera u otra. Mm. Sí, sí, Claro. así es. Voy a mirarla ahorita. Ah, 4:30 ya. Mira, solo para acabar, porque una vez leí también que lo que en los pueblos, lo que se llamaba antes, ahora se habla más diplomáticamente, ¿no? Pero lo que se llamaba antes el tonto o la tonta del pueblo, el tontito, la tontita, lo que hacían era que hace, pues eso, tonterías vistas Mm, desde otro punto, ¿no? Lo que hacían es precisamente manifestar todas esas cosas que el resto de la población no se atreve, o el resto de las personas del pueblo no se atreven a hacer, mm, ¿no? mm. Son como personas, digamos, pararrayos, Sí, en el sí. sentido de captan, Mm, pues eso, esos pensamientos pero que no se dicen, o esos sentimientos pero que no se dicen, esas cosas que se callan, ¿no? En las familias, en los pueblos, mm, y, y haciendo tonterías manifestaban que podría ser pues pasearse desnudo o desnuda por el pueblo sí, sí, y eso sí. estaba súper mal visto porque a lo mejor alguien realmente o historias de amantes o no sé Mm, eh, y lo que hacen esas personas es de alguna manera canalizar y manifestar todos esos pensamientos, todas esas emociones que se quedan estancadas en algún sitio. Hasta que, pues eso, los tontitos, a los locos, se les encierra a todos en un lugar
¿Y qué pasa en los pueblos? O sea, porque digamos que en aquel libro que leí, digamos que tienen una función, como todas las personas, ¿no? Tenemos una función todas. Pero que era incluso importante para ese colectivo de esa población. Me pareció, o sea, la información me pareció incluso lógica, ¿no? Claro, pero tiene que ver con lo que estoy diciendo al Por final. eso sí. Sí, sí. Y luego está que los niños hacen eso, Ajá. hacen la función del tontito del pueblo. Mm, Porque al final, quien no tiene personalidad, tiene que ser lo que los demás quieren. claro. Si tú no tienes decisión para hacer o para no hacer, o para pensar o para no pensar, ¿vale? Siempre tiene que haber alguien que lo haga por ti. ¿Cuánta gente indecisa está preguntando todo el rato, ¿y tú qué harías? ¿Y tú qué te Sí. pondrías? ¿Y tú qué no sé? Y pidiendo opinión, porque Mm, no tiene autonomía, no tiene mm, la personalidad ni la del ser humano, ¿no? El carácter y el temperamento, ni siquiera la del alma, ¿no? Eh, esa coraza energética mm, fuerte, segura e indestructible que no te permite. mm, Claro, si tú no tienes personalidad, te manejan los demás. Eso claro. le pasa a las personas mayores, a los niños y a los adultos que no tienen personalidad. Mm, mm, Totalmente, totalmente a la corriente y a merced de lo que se mueve. así es. Claro. Pues muy interesante, Lucía, para este tema, para este primer directo de la temporada. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, como siempre. Gracias a todas las personas que habéis estado ahí, que habéis sido bastantes. Y lo dicho, si cuando veáis este vídeo o lo volváis a ver, surgen preguntas, aquí estamos, bueno, y Lucía está, hablo por ti, un proyecto sobre ti, contestará a las preguntas. Y nada, un placer de nuevo empezar contigo esta temporada y nos vemos al A mes que ti. viene con más cositas. Mm. Gracias a ti, Muchas Morida, gracias. también. A ti Bueno, y a todos. cuidaros. Venga, Besos. chao. Chao. Adiós.